María, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, doctor, buenas noches. Sí. Disculpe la demora, vamos a iniciar la actividad que nos han asignado. ¿Se ve la transparencia? Sí, doctor, sí se observa su pantalla. Ok. Entonces, nos han encargado de hablarles sobre enfermedades propias del hígado, ¿no? Es un capítulo extenso, es toda una especialidad inclusive. De manera que vamos a tratar de, en un apretado resumen, hablar de algunas de las enfermedades del hígado. Obviamente, una hora, hora y media no se puede abordar toda la patología, ¿no? Entonces vamos a ocuparnos en primer término de la cirrosis hepática, ¿no? Esta es una enfermedad que es de carácter crónico, caracterizado porque existen focos de fibrosis y que estos van a hacer que la estructura normal del parénquima hepático se altere, ¿no? Es un proceso progresivo calificado por la OMS, ¿no? Tiene una evolución crónica, como hemos dicho, es de carácter progresivo y conducentes a signos de insuficiencia hepática, ¿no? Se caracteriza histológicamente porque al inicio hay inflamación con necrosis, se forma fibrosis, en un intento de regenerar el daño hepático que se está produciendo, hay formación de neohepatocitos y finalmente todo esto lleva a una distorsión de la arquitectura normal del hígado, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes, está entre las 10 primeras causas de hospitalización en la mayoría de instituciones de salud, tanto acá como en Sudamérica o en Europa, ¿no? Las causas de cirrosis son múltiples, hay causas frecuentes, poco frecuentes y raras, ¿no? De largo, las más frecuentes son ocasionadas por el alcohol, la hepatitis C, la hepatitis B, un poco más abajo la hepatitis delta, ¿no? Poco frecuente la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, o las secundarias vinculadas a procesos obstructivos a nivel del colédoco, por ejemplo. O también la colangitis anquilosante primaria, que es una enfermedad autoinmune. Otras enfermedades que afectan al hígado con un componente autoinmune lo constituyen la hepatitis autoinmune y los síndromes overlap. Un paciente puede tener al mismo tiempo, por ejemplo, una cirrosis biliar primaria más una hepatitis autoinmune, por mencionar un ejemplo, ¿no? Otras enfermedades poco frecuentes, la hemocromatosis vinculada al metabolismo del hierro, ¿no? O en ocasiones no encontramos una causa, entonces decimos que es una cirrosis criptogénica. Dentro de las raras está la enfermedad de Wilson, es una enfermedad en la cual hay alteración del metabolismo del cobre. Es una enfermedad sumamente rara, también se llama degeneración hepatolenticular, ¿no? Puesto que compromete los ganglios basales, dando movimientos involuntarios y también hay alteración de la arquitectura del hígado. La deficiencia alfa-titripsina 1 es otro componente de la cirrosis hepática. Se caracteriza porque hay compromiso pulmonar que lleva a la fibrosis, a la broncorrea y también compromiso hepático, ¿no? El uso prolongado de fármacos hepatotóxicos, ¿no? El metotrexato de uso muy difundido en personas con problemas oncológicos o pacientes con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea que en el largo plazo, si no monitorizamos el perfil hepático, pues lo podemos conducir hacia una cirrosis, ¿no? Se considera que un paciente que ha recibido metotrexate a través de los años, cuando alcanza una dosis de 5 gramos, amerita hacer una biopsia hepática para descartar que no tenga una cirrosis hepática, ¿no? Amiorón es otro fármaco de uso difundido en cardiología como antiarrítmico. Unos efectos adversos, aparte del hipertiroidismo, aparte de la fibrosis pulmonar, también es la cirrosis hepática, de manera que hay que tener cuidado con este fármaco. Sarcoidosis es una condición que vemos poco frecuentemente en nuestro medio. Entonces, cuando planteamos estas enfermedades, tenemos que guiarnos cómo es que tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? Dentro de los procesos infecciosos, pues tendremos a la hepatitis crónica, ¿no? Tanto por virus B, C o delta, ¿no? Para eso pedimos serología. Para los procesos autoinmunes que ya hemos señalado, tenemos la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria. Enseguida vamos a ver los marcadores para estas enfermedades. Esto es un resumen de lo que hemos estado tratando anteriormente.
Y entonces, para hacer el diagnóstico, le decía, para hepatitis C, pues lo que necesitamos es la presencia de anticuerpos contra hepatitis C, ¿no? O los anticuerpos anticore o anti-E para la hepatitis B, o más precisamente la identificación a través de reacción cadena polimerasa del DNA del virus de la hepatitis B, ¿no? Para hepatitis delta necesitamos para los procesos agudos la presencia de IgM, o sea, anticuerpos contra hepatitis delta en su versión IgM, ¿no? Cuando es un proceso crónico se pide IgG. En la hepatitis autoinmune hay tres subtipos de hepatitis autoinmune, ¿no? El subtipo 1 que cursa con antinuclear positivo, antimitocondrial positivo y antiactina F positivo. El subtipo 2 es anti-LKM, ¿no? Anticuerpos membrana microsomal hepática renal. Y el subtipo 3, anticielo ricoproteína. Todos estos van a cursar con hipergamaglobulinemia. La cirrosis biliar primaria, allí el marcador es los anticuerpos antimitocondriales y en la colangitis closante primaria el marcador es antimúsculo liso. Sin embargo, también se debe pedir ANCA y una colangioresonancia que documenten que hay estrechez y dilatación de la vía biliar extrahepática. En la enfermedad de Wilson hay que pedir ceruloplasmina y la concentración de cobre, ¿no? Sobre todo en tejido hepático. Una característica importante que conduce a plantear este problema es la presencia de los anillos de Kaiser-Fleischer. Se ubican en el limbo esclerocorneal y tienen una coloración marrón, producto del depósito de cobre a ese nivel, ¿no? En la hemocromatosis, la ferritina sérica está sumamente elevada, la saturación de transferrina también, y entonces la concentración del hierro se incrementa notablemente en el parénquima hepático, y esto daña el hígado indudablemente, ¿no? En los pacientes en quienes se sospecha que tengan hepatitis no alcohólica, pues hay que pedir ácido úrico, glicemia, triglicéridos, o sea, forman parte del síndrome metabólico. Desde el punto de vista morfológico existen dos tipos, ¿no? O hasta tres tipos. Una que es el patrón micronodular, en cuyo caso los nódulos miden menos de 3 milímetros y cuando miden más allá de 3 milímetros se da un patrón nodular, macronodular. El micronodular se relaciona principalmente con cirrosis por alcoholismo crónico y la macronodular por hepatitis viral, ¿no? Eh, Eventualmente también a la cirrosis micronodular, la ocasionada por alcoholismo, se llama también micronodular o de la ENEC. Y el otro grupo es, pues, como hemos dicho, causado por hepatitis B principalmente o hepatitis C. Frecuentemente afecta a mujeres o en personas que consumen alcohol, ¿no? Más de 20 años, en promedio de 80 gramos diarios. Sea un patrón micronodular o macronodular, el éxito para aquellos pacientes que van a llegar a cirrosis cuando su causa es hepatitis B o hepatitis C, requiere una exposición prolongada a aquellos eventos de necrosis recurrente, ¿no? Eh, entonces, de tal manera que las personas que van a hacer cirrosis usualmente se han contagiado durante el parto de su progenitora, ¿no? Si es una paciente mujer que es portadora del virus, esto se puede transmitir al momento del parto, ¿no? Entonces, ellos son los que evolucionan hacia una hepatitis crónica. Recuerden que las hepatitis virales eh, tienen varias caras, varias formas de presentación. Se puede presentar como hepatitis aguda, primero hepatitis fulminante, ¿no? Que cursa con una insuficiencia hepática que en menos de 7 días lleva a la muerte al paciente. La hepatitis aguda, cuando las alteraciones de la función hepática duran menos de 6 meses. Y cuando superan los 6 meses, a eso se llama hepatitis crónica. La hepatitis crónica tiene una diferenciación en hepatitis crónica activa, crónica persistente y crónica lobular. Estas diferencias básicamente son histológicas. De ellas, la que va a llevar a cirrosis es la hepatitis crónica activa. En cambio, la hepatitis crónica persistente se caracteriza porque básicamente el infiltrado inflamatorio compromete el espacio porta y respeta el lóbulo hepático. En cambio, la hepatitis crónica activa compromete no solamente el espacio porta, sino también el lóbulo hepático. En el caso del lóbulo hepático van a haber, pues, necrosis en puente, necrosis en sacabocado, formación de rosetas, ¿no? Que son los neopatocitos que tratan de regenerar el hígado. Y todo eso finalmente lo conduce a cirrosis hepática y finalmente un grupo de gente que hace cirrosis camina hacia un hepatocarcinoma. Entonces, gente que tiene hepatitis B adquirida en los primeros años de la vida, puede ser una hepatitis fulminante y se muere. Puede ser una hepatitis aguda y sobrevive sin mayor secuela.
Los que van hacia la hepatitis crónica, un grupo puede hacer hepatitis crónica persistente, en la cual hay infiltrado inflamatorio dado por histiocitos, monocitos, células plasmáticas, pero solamente en el espacio porta. Cuando este componente de necroinflamatorio compromete el parénquima, entonces ya es una hepatitis crónica activa que termina en cirrosis y un grupo de los cirróticos terminan haciendo hepatocarcinoma. Entonces es el derrotero que siguen los pacientes que tienen hepatitis B o hepatitis C. Es excepcional que una persona adulta de 40, 50, 60 años se contagie y haga cirrosis o hepatocarcinoma en un tiempo de 10, 15 años, ¿no? Usualmente se requiere una exposición más prolongada a la replicación de estos virus. En cuanto a la cirrosis biliar primaria, tenemos dos formas, ¿no? La forma primaria y la forma secundaria. La forma primaria es aquella ligada a componente autoinmune, es decir, nuestro organismo no reconoce nuestras células como propias y las ataca formando anticuerpos. Entonces, esto que antes se llamaba cirrosis biliar primaria, ahora se llama colangitis sclerosante primaria, que es un término más apropiado. Y el marcador es antimitocondriales, como hemos dicho. Hay varios tipos de antimitocondriales, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y el más específico, el tipo 1. Y las secundarias son procesos mecánicos obstructivos, ¿no? Síndrome de Mirizzi, tendrán cálculos en la vía biliar, tumores en la vía biliar, parásitos que permanecen mucho tiempo en la vía biliar, todos esos van a llevar a una forma secundaria de cirrosis. Eh, Esta enfermedad de la cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria es de carácter progresivo, ¿no? Afecta principalmente a mujeres jóvenes entre 30, 40, 50 años, algunos hasta 60 años, y característicamente se va a presentar con prurito, ¿no? Este prurito es un prurito generalizado, es un prurito intenso que precede meses antes de que el paciente comience a desarrollar la enfermedad. Primero presenta prurito. Y la otra característica que nos debe hacer sospechar es la melanosis. El paciente adquiere un tinte bronceado de todo el cuerpo, a pesar que estamos en invierno, no ha ido a la playa y adopta ese tinte bronceado, ¿no? Adicionalmente a eso, el paciente luce con astenia, presencia de santelasmas y santomas, característicamente tienen un perfil lipídico en la cual los triglicéridos están sumamente elevados, entonces eso hace que se deposite a nivel de la piel o de las mucosas, constituyendo lo que se llama santelasma y santomas. También se acompaña de mala absorción de vitaminas liposolubles, y el sangrado es evidente, es una carta de presentación de esta enfermedad, ¿no? Aparte de ello, suelen cursar con esteatorrea traducida porque las heces, una vez evacuadas en el inodoro, flotan y no se unen como las heces normales, ¿no? En cambio, las formas secundarias los tenemos en niños, la atresia biliar primaria, que tiene que ser diagnosticada en el neonato, usualmente los primeros días de la vida, o fibrosis quística, también es otra entidad que vaya a llevar a esta condición de compromiso de la vía biliar en forma secundaria. Y en adultos, las estenosis posoperatorias, accidentalmente a veces se liga la parte de la vía biliar, o cálculos en colédoco, o una colangitis anquilosante secundaria, ¿no? Entonces, igual también cursan con prurito, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho y ocasionalmente pueden ser fiebre. La cirrosis cardíaca es otra condición que puede determinar una disfunción hepática, ¿no? Y esto es causado principalmente por insuficiencia cardíaca congestiva. Recuerden que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Por flujo retrógrado se va a producir una congestión hepática, esto lleva a la necrosis de los hepatocitos y finalmente termina en fibrosis. Entonces, la insuficiencia cardíaca no tratada adecuadamente, sobre todo la que compromete el lado derecho, por flujo retrógrado termina afectando la función del hígado y lo lleva a cirrosis. En promedio, el 40% de personas que tienen cirrosis están asintomáticos, están compensados, y el resto sí se descompensan periódicamente, ¿no? Entonces, cuando el paciente está compensado, va a presentar síntomas muy inespecíficos como dispepsia, ¿no? Flatulencia, eructo, distensión abdominal. Y cuando palpan el hígado todavía puede permanecer grande y es un borde romo, es un borde no doloroso, ¿no? Ya en estadios más avanzados, indudablemente el hígado se hace pequeño y es fibrótico y es duro, ¿no? En los casos descompensados, tienen dos grandes manifestaciones clínicas: los que van a cursar con síndrome de insuficiencia hepática, que a su vez hay varios subtipos, y los que cursan con hipertensión portal. En el primer tipo de síndrome de insuficiencia hepática, una forma de presentación es como
hiperestrogenismo, ¿no? En mujeres va a presentar amenorrea secundaria, indudablemente, porque ya las personas han comenzado a arreglar y en algún momento de su vida la regla se les va. Hay atrofia de las mamas, hay cambios en la voz y una disminución de la libido. En cambio, en el varón van a haber síntomas o signos de feminización, ¿no? Como por ejemplo el incremento del tamaño de las mamas, la atrofia de testículos, el cambio del vello púbico de una distribución romboidal hacia una distribución ginecoide, disminución de la libido, entre otras cosas, son síntomas de hiperestrogenismo tanto en mujeres como varones. Otra expresión de la insuficiencia hepática es el síndrome hemorragíparo, ¿no? Recuerden que acá hay dos componentes, ¿no? Uno, se alteran los factores de coagulación, vale decir protrombina, principalmente, en ocasiones también tromboplastina, y el otro evento es asociado a hiperesplenismo. Recuerden que el vaso, cuando crece, activa ciertos mecanismos inmunológicos y conduce a una hemocateresis incrementada, ¿no? Esto es muerte más temprana de blancos, rojos y plaquetas. Entonces, en ese contexto, el paciente va a presentarse como una hemorragia cutánea, ¿no? Traducida por un purpúrico, petequias, equimosis o hematomas. Otra expresión de la insuficiencia hepática es como ictericia. Esta ictericia suele cursar con hipocolia, con coluria, y entonces eso es es una forma de presentación que se da periódicamente cuando hay necrosis hepatocelular, que es lo que ocurre principalmente en los procesos virales. Otra forma de presentación es como síndrome ascítico edematoso. La característica de esta ascitis es que es constante y progresiva. No es como el de la insuficiencia cardíaca, que el paciente amanece con edema, sin edemas, y conforme transcurre el día se va llenando de edemas, llegando a la disnea paroxística nocturna, o el edema de origen renal, que inicialmente aparece en cara, en párpados, acá, ¿no? Se aprecian edemas importantes en las zonas de declive y que son progresivas, ¿no? Y cuando ya alcanzan compromiso de toda la economía, se llama anasarca. Entonces, la anasarca es el síndrome ascítico edematoso generalizado, ¿no? Es una forma de presentación de la insuficiencia hepática. La otra vereda está lo que corresponde a las formas de hipertensión portal, ¿no? Entonces, la hipertensión portal se va a acompañar de ascitis, una de ellas. Y en el estudio de la ascitis podemos determinar que el paciente ya está cursando con hipertensión portal. El solo hecho de medir la gradiente de albúmina, es decir, restar la albúmina sérica menos la albúmina del líquido cítico, y si el punto de corte es 1.1, y en este caso sale más de 1.1, aparte de decirnos que es un trasudado, nos permite afirmar que el paciente tiene hipertensión portal. Entonces, el diagnóstico de hipertensión portal se puede hacer por estudio líquido cítico, es una forma. Otra forma es encontrando un vaso grande, indudablemente. Eso traduce hipertensión portal. La presencia de varices esofágicas o varices gástricas también traducen hipertensión portal, puesto que el organismo, en un intento de retornar la sangre visceral hacia la vena suprahepática y por consiguiente la vena cava inferior para llegar al corazón, no encuentra pase por el hígado, entonces busca puentes, ¿no? Unas son las varices esofágicas y otra la circulación colateral, ¿no? La porta cava y la cava cava, que ustedes conocen por semiología. También se van a formar hemorroides, ¿no? Producto de la hipertensión portal. Entonces, todo esto es el cortejo sintomático que acompaña a una hipertensión portal. Hay estadios, en el estadio 0 no hay varices, no hay ascitis, en el estadio 1 hay varices, pero no hay ascitis, en el estadio 2 hay varices más ascitis, y en el estadio 3 hay sangrado varicial, ¿no? Que es una causa importante de hemorragia digestiva alta. Por otro lado, la hipertensión portal, hemos dicho que incrementa el tamaño del vaso, haciendo que el espacio de Traube esté ocupado, y en ocasiones hay una activación inmunológica que conduce a un incremento de la hemocateresis con destrucción de cualquiera de las tres series. Entonces el paciente puede presentar leucopenia, puede presentar trombocitopenia o anemia o combinaciones, ¿no? Bicitopenia cuando combinan dos de estas tres, y pancitopenia cuando las tres series están comprometidas. Igualmente, el síndrome de hipertensión portal, pues se, se va a producir una obstrucción de la circulación normal que pretende regresar la sangre de la vena porta a través del hígado hacia el corazón. Entonces, cuando hay esa obstrucción dado por la fibrosis a nivel hepático, entonces las vías colaterales en un intento de retornar la sangre son
lo que corresponde a las varices en el estómago, varices en el esófago, ¿no? O la circulación colateral. Esto ocurre cuando la gradiente de presión es más de 11 milímetros de mercurio, ¿no? Las varices pueden ser, como hemos dicho, esofágicas o gástricas y en algún momento pueden sangrar, constituyendo una causa de mortalidad. Entonces, para el diagnóstico necesitamos un cuadro clínico, un apoyo de laboratorio y en ocasiones, que no son muchas, debemos hacer una biopsia. No siempre se puede. Entonces, la historia clínica tiene que ser muy minuciosa, con un examen físico completo. Y dentro del punto de vista del laboratorio, hay que pedir pues, un perfil hepático completo, ¿no? Que implica pedir proteínas totales y fraccionadas, bilirrubinas, transaminasas, tiempo y protrombina y fosfatasa alcalina. Entonces, con todo esto, un indicador importante de una mala evolución de un paciente que está caminando hacia la cirrosis es el compromiso de transaminasas. Igualmente, tenemos que pedir un hemograma, por lo ya dicho, puesto que el paciente hace un hiperesplenismo. En ocasiones, estos pacientes con cirrosis se descompensan. Un factor descompensante es la alcalosis metabólica o la hipocalemia por uso masivo de diuréticos o porque le hicieron una paracentesis terapéutica donde evacuaron 6, 8, 10 litros de líquido cítrico. Si no reponen albúmina, pues se produce una alteración del medio interno, ¿no? Básicamente hipocalemia, alcalosis metabólica, sobre todo cuando se utiliza en forma masiva diuréticos de alta potencia. Y pedimos un examen de orina para valorar la posibilidad que el paciente puede estar desarrollando un síndrome hepatorenal, que es una complicación propia de la cirrosis con una alta mortalidad. Entonces, ya entrando a la parte del laboratorio, las enfermedades hepáticas van a tener tres patrones. Acá estamos resumiendo solamente dos. Uno el patrón colestático y el otro el patrón de necrosis celular o hepatocelular, ¿no? Esto es simplemente un recordatorio de lo que en semiología ya se les ha comentado, ¿no? Entonces, para establecer el diagnóstico de colestasis, necesito que la fosfatasa alcalina esté incrementada unas 10 veces el valor basal y las transaminasas solamente 2 a 3 veces. A eso se llama disociación fosfatasa alcalina transaminasas. Entonces, una vez que yo he determinado que el paciente tiene colestasis fehaciente, entonces lo siguiente que hago es pedir una ecografía. La ecografía me va a decir si esa colestasis es de la vía biliar intrahepática o es de la vía biliar extrahepática. Si la respuesta es intrahepática, el siguiente paso es hacer una biopsia de hígado. Si la respuesta es extrahepática, el siguiente paso es hacer una CEPRE, una colangiopancreatorretroendoscópica. El otro brazo es la necrosis hepatocelular, pues donde hay destrucción del hepatocito, ¿no? Se presenta en forma aguda o crónica. Y ya vamos a ver en los esquemas que enseguida voy a mencionar eh, que, cómo interpretamos la bioquímica hepática. Entonces, la función hepática permite monitorizar el curso de la enfermedad, nos permite establecer la severidad, el pronóstico, nos permite establecer también si hay ausencia de daño hepático y nos conduce a determinados diagnósticos, ¿no? De acuerdo al análisis que ustedes hagan. Entonces, las pruebas de laboratorio, cuando nosotros pretendamos establecer que hay necrosis celular, nos valemos de las transaminasas y de la deshidrogenasa láctica. Para establecer si hay colestasis, es mandatorio tener la fosfatasa alcalina y una gamma-glutamid que lo refrende. Y si queremos evaluar el área metabólica, pues las bilirrubinas son los indicadores. Para síntesis proteica, indudablemente la albúmina, el tiempo protrombina. Y desde el punto de vista inmunológico, pediremos inmunoglobulinas, marcadores virales y marcadores genéticos, ¿no? Esta parte es un poquito árida, pero es necesario que ustedes aprendan ciertos patrones, ¿no? Entonces, a la aminotransferasa también se le conoce como transaminasa pirúvica. Y el aspartato aminotransferasa también se le conoce como oxalacética. Estas pruebas lo que nos van a decir es que hay un daño del hepatocito, ¿no? Sobre todo cuando hay fenómenos necroinflamatorios. Entonces, cuando tenemos unas aminotransferasas, sea TGO o TGP, más de 10 veces, siendo un patrón de referencia más de 500, estamos hablando de un daño hepatocelular. Se puede acompañar de incremento de la fosfatasa alcalina 2 a 3 veces, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de una necrosis del hepatocito. Entonces, más de 500 es un patrón hepatocelular cuando hablamos de transaminasas. En los casos de colestasis, ya hemos dicho, un aumento marcado de la fosfatasa alcalina, más de 10 veces el valor basal, con un aumento de 2 a 3 veces
o inclusive hasta 10 veces, dicen, pero menos de 10 veces de transaminasas, indudablemente es un patrón colestático. Acá lo que interesa es la fosfatasa alcalina tremendamente elevada y que muchas veces si alguien cuestiona y dice, pero la fosfatasa alcalina viene de hueso y puede tratarse de un mieloma, de un osteosarcoma, de un sarcoma de Ewing, entonces le dicen, "No, acá tiene una gamma glutamil transpeptidasa que está alta y eso nos dice que esa fosfatasa viene de hígado". Otras formas de abordar la bioquímica hepática es la siguiente, ¿no? En los casos de hepatitis viral aguda, lo que vamos a tener es una proporcionalidad entre la transaminasa oxalacética y la pirúvica. Cuando es menor de uno, planteamos hepatitis viral aguda. Con esa misma proporcionalidad de TGO sobre TGP mayor de 2, hepatitis alcohólica. Y cuando es más de 3, planteamos cirrosis biliar primaria. Entonces, estos son incrementos que son característicos y que nos van a orientar a plantear una u otra posibilidad. Entonces, recuerden, TGO sobre TGP menos de uno es hepatitis viral aguda. TGO sobre TGP mayor de 2, hepatitis alcohólica, y más de 3, cirrosis biliar primaria. Por otro lado, cuando el incremento de estas transaminasas son de 30 a 50 veces, se presenta indudablemente una hepatitis viral aguda, ¿no? Y cuando esa elevación alcanza 100 veces, lo cual no es frecuente, entonces acá estamos hablando de una hepatitis isquémica, tóxica, o por virus de herpes simple, ¿no? Hace años se produjo un evento indeseado en niños en Huacho. Le dieron accidentalmente dosis equinas de paracetamol a niños pequeños y condujeron a una hepatitis tóxica, ¿no? En la cual las transaminasas estaban 100 veces elevadas el valor basal. Entonces, eso hay que valorar desde ese punto de vista. Cuando las transaminasas entonces están más de 100 veces el valor basal, pues lo que nos quieren decir es de que está haciendo una necrosis y eso se acompaña de LDH, que también nos traduce compromiso del parénquima hepático. En los casos de incrementos leves de las transaminasas o cuando la proporción de TGO sobre TGP es menor de uno, estamos hablando de una esteatohepatitis no alcohólica. Y cuando hay un incremento rápido de las transaminasas, más de 600, usualmente más de 2000, 5000, con una posterior disminución brusca en el curso de 12 a 72 horas, eso se ve en obstrucción aguda del conducto biliar, ¿no? Eso se llama efecto sifón. También suele cursar con ictericia y con bilirrubinas que suben y bajan. Entonces, atención a ese dato también. Cuando los incrementos de transaminasas más el aumento de proteínas totales con albúmina disminuida se dan en un determinado paciente, pues hay que pensar en la hepatitis crónica autoinmune, ¿no? Sobre todo acá se elevan las inmunoglobulinas con decremento de la albúmina. Cuando el predominio es de fosfatasa alcalina, que ya hemos comentado sobre las transaminasas, entonces acá estamos hablando de un patrón colestásico, pero en ese patrón colestásico hay un incremento de la bilirrubina total y directa, ¿no? Y la proporción de bilirrubina directa sobre bilirrubina total es más de 40%. Entonces eso nos hace pensar en que el paciente tiene un patrón colestásico. Cuando el incremento de fosfatasa alcalina es de 2 a 10 veces el valor normal y la LDH sobre las transaminasas con bilirrubina normal se da en un paciente, eso nos haría pensar en una metástasis, o sea, un secundarismo, una neoplasia de colon, por ejemplo, que ha dado metástasis al hígado, o una amiloidosis, ¿no? Eventualmente leucemia. Incrementos de la bilirrubina total, en la cual se aprecia una proporción de bilirrubina directa sobre la total menor a 20%. Esto nos indica que el paciente está haciendo una hemólisis, sea una anemia hemolítica autoinmune, sea una malaria, como ejemplos, ¿no? O el síndrome de Gilbert también, ¿no? Que es una entidad que se presenta frente al estrés o el ayuno prolongado, en la cual el paciente eleva bilirrubinas generalmente 2 a 3 veces el valor basal y que no genera ningún daño y que una vez pasado el estrés o el ayuno se recupera espontáneamente. En ocasiones hay gente que quiere utilizar sus imágenes para la televisión, por ejemplo, entonces se puede dar fenobarbital como tratamiento a aquellos que presentan síndromes de Gilbert. Cuando la bilirrubina directa sobre la total alcanza una proporción de 20 a 40%, eso nos está diciendo que hay una necrosis celular, ¿no? Cuando es entre 40 y 60%, es un daño hepatocelular o una colestasis extrahepática.
Y si esa proporción es más del 50%, también nos dice que es una extrahepática más componente hepatocelular. En las hemólisis no complicadas, la bilirrubina total no supera los 5 miligramos, ¿no? Entonces, es un dato que puede ser de ayuda, ¿no? Cuando hay una ictericia hepatocelular, el aumento de la bilirrubina total es menor, ¿no? Menos de 10 miligramos por decilitro. En cambio, en los carcinomas periampulares, allí sí es mayor, ¿no? Y la ictericia suele ser de carácter melánica, ¿no? Es una ictericia plomiza, un verde oscuro, entre otras cosas. Por otro lado, también nos permite establecer severidad cuando analizamos estas pruebas, ¿no? Cuando tenemos daño hepatotóxico, pues las transaminasas se elevan notablemente, ¿no? Entonces, cuando tenemos transaminasas entre 1000 a 9000 y disminuye un 50% al cabo de 3 días, inclusive hasta menos de 100, al cabo de una semana, eso nos dice que es un hígado de shock, ¿no? El hígado secundariamente se compromete a infecciones localizadas en otra parte de la economía. Por ejemplo, un paciente puede tener una infección urinaria, puede tener una neumonía y el hígado se compromete secundariamente dando lo que se llama hepatitis reactiva, en la cual las transaminasas y las bilirrubinas se elevan 2 a 3 veces únicamente. Entonces, ese es el tercer patrón que debemos reconocer, ¿no? En la hepatitis viral aguda, la bilirrubina total alcanza valores de 25 miligramos por decilitro y eso nos traduce daño hepático severo, ¿no? En la hepatitis alcohólica, la bilirrubina total más de 5 también nos dice que el pronóstico es muy malo, ¿no? Entonces, nos permite establecer severidad de enfermedad y visualizar un pronóstico, ¿no? Y poder comunicar a la familia que su pronóstico en algunos casos es reservado, ¿no? Igualmente, en hepatitis crónica, la albúmina indudablemente disminuye conforme se progresa la cirrosis, ¿no? Y otro indicador que nos dice que hay un daño hepático importante es el tiempo de protrombina, ¿no? Generalmente se prolonga más allá de 3 segundos encima del valor normal y eso nos dice que hay un daño hepático severo. Entonces, en buena cuenta, tanto la albúmina como la protrombina nos están indicando que hay un daño del hepatocito. Y también tenemos que hacer el monitoreo pues, basado en estas pruebas de función hepática, ¿no? Se recomienda hacer un dosaje de transaminasas mensualmente, por ejemplo, en gente que toma fármacos que tienen metabolismo hepático, ¿no? Por ejemplo, hay gente que utiliza novulatorios, utiliza, por decir, una estatina porque tiene una dislipidemia. No está prohibido, se pueden usar ambos fármacos al mismo tiempo, sigue la misma vía metabólica del citocromo P450 y cuando se metaboliza, uno está esperando que el otro termine de metabolizarse, entonces eso puede ir produciendo daño hepático en personas que son sensibles. Entonces, de ahí la importancia de pedir transaminasas mensualmente. Inclusive se pueden seguir dando ambos productos farmacológicos, aun cuando las transaminasas se elevan hasta 5 veces el valor basal. Cuando ya se eleva más de 5 veces, sí, no es recomendable, hay que retirar uno de los productos. Entonces, eso es una forma de hacer seguimiento en la vida real cuando están usando, por ejemplo, estatinas y le adiciona un segundo fármaco hepatotóxico. Entonces, ese es un poco el análisis de este perfil hepático que hay que saber interpretarlo, ¿no? La ecografía es otro examen de apoyo al diagnóstico que es barato, es un examen que puede ayudar. Sin embargo, puede equivocarse en un 30% de los casos, ¿no? Y el otro elemento que conduce al diagnóstico es la biopsia hepática. No siempre es posible. Recuerden que estos pacientes tienen plaquetas bajas por hiperesplenismo, tienen tiempo protrombina prolongado porque hay un daño hepatocelular importante. Entonces, cuando hacemos biopsia puede terminar en un hematoma subcapsular y con muerte. Entonces, hay que valorar bien si es necesario porque tenemos una duda de diagnóstico y queremos documentar el diagnóstico o es preferible hacer una biopsia hepática a cielo abierto, ¿no? Cuando es percutánea es a ojo cerrado. Ciertamente lo puede hacer con guía ecográfica, pero no está exenta de complicaciones. Así que la biopsia debe reservarse para aquellos casos muy, muy específicos. Otra forma de establecer el pronóstico es de acuerdo a la función hepática, ¿no? Entonces, para eso nos valemos de estos criterios de Child, Turcotte y Pugh, ¿no? Que son modificados. Entonces,
en la cual se consideran los siguientes parámetros, ¿no? La protrombina, la bilirrubina, la albúmina, la ascitis, la encefalopatía, y eso le va a asignar un puntaje de acuerdo a este cuadrito. Entonces hay aspectos de uno de ellos que les da un punto, hay otros que dan 2 puntos y hasta 3 puntos, ¿no? Entonces, si un paciente aplicando este score reúne 5 a 6 puntos, es un Child A. Si reúne de 7 a 9 puntos, es un Child B. Y si llega a sumar de 10 a 15 puntos, es un Child C. Indudablemente el Child C ya no tiene reserva funcional hepática, por lo tanto ese paciente va a fallecer en los próximos 2 o 3 años. Entonces es un importante indicador de pronóstico. En cambio, un Shaila todavía tiene cierta reserva funcional, ¿no? Entonces, acá lo que se puede aplicar es el test de Kohler, por ejemplo. Cuando ustedes ofertan fitomenadiona, que es vitamina K, y el tiempo de protrombina corrige, significa que todavía ese paciente tiene un Child A. O sea, todavía tiene hepatocitos viables que van a sintetizar protrombina a partir de la oferta de vitamina K. Pero si ya no logra hacer así, le pongan 1 tonelada de vitamina K y su tiempo de protrombina está igual, es porque ya tiene un Child C. Esto solamente para significar como un ejemplo de pronóstico, ¿no? Indudablemente el paciente que es diagnosticado con un Child C, su expectativa de vida se acorta tremendamente, ¿no? Y entonces, en la vida real, lo que tratamos de establecer es complicaciones que pueden conducir a la muerte del paciente y uno trata de evitarlas, ¿no? Entonces, finalmente la hipertensión portal va a llevar a una citis refractaria, ¿no? Ya vamos a ver el concepto de la citis refractaria. Hay dos formas de mirar este concepto. O puede llevar a otra condición que se llama peritonitis bacteriana espontánea, que tiene también una mortalidad importante, o un síndrome hepatorrenal, y algo que no está acá es un síndrome hepatopulmonar. Eh, no existe un tratamiento específico. Indudablemente hay que tratar la causa primaria, si es un fenómeno autoinmune, obviamente le damos corticoides, azatioprina, cualquier otro inmunosupresor, pero no existe una terapia específica para la cirrosis. El único tratamiento es el trasplante ortotópico de hígado y para eso hay criterios, ¿no? Entonces, en la mayoría de centros hospitalarios nivel 4 hay protocolos para ingresar a lista de espera, ¿no? Y entonces hay prioridad uno, prioridad 2, 3 y 4, ¿no? Indudablemente una persona joven que no tiene hábitos nocivos, que no tiene comorbilidades como diabetes, HIV, pues está en prioridad uno, ¿no? Pero si un paciente de 70, 80 años tiene HIV, es un alcohólico crónico que no se ha reformado, ese paciente pasa a una prioridad 4, ¿no? O sea, en la lista de espera está al final. Entonces ahora nos vamos a ocupar rápidamente de las complicaciones que acompañan a aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática. Una es la citis, otra es la peritonitis bacteriana espontánea, las varices esofágicas y las hemorragias secundarias de estas últimas. Y tres complicaciones que terminan en muerte, ¿no? La encefalopatía hepática, el síndrome hepatorenal y el síndrome hepatopulmonar. Entonces, en ascitis, esta es la complicación más común. Una vez que el paciente hace ascitis, pues la sobrevida es más o menos 50% a 3 años, ¿no? O sea, 50 de cada 100 se han muerto en los próximos 3 años y 50 todavía están vivos. Entonces, la ascitis tiene eh, unas aristas multifactoriales, ¿no? Hay hipertensión sinusoidal, hay fuga de linfa, disminución de la presión oncótica porque no hay albúmina adecuada, se retiene exageradamente el sodio, eso jala más agua y entonces también se acompaña de aumento de la permeabilidad del endotelio vascular y eso conduce a mayor ascitis, ¿no? Y en el curso clínico se produce inicialmente una alteración del metabolismo del sodio, recuerden que hacen hiponatremia, después hay en un posterior momento una retención de sodio sin activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y hay una estimulación de vasoconstrictores, ¿no? Y finalmente esto nos va a conducir a hepatorrenal tipo 2 o tipo 1 que vamos a ver. Eh, entonces, en nuestro plan de trabajo cuando evaluamos pacientes con cirrosis y ascitis están las siguientes. Una es pedir un perfil hepático completo, más pruebas de coagulación. O sea, no olvidarse de pedir tiempo de protrombina, eventualmente tiempo parcial de tromboplastina. Test hematológicos, ¿no? Hemograma completo es mandatorio. Una ecografía de abdomen o una tomografía
una endoscopía para valorar varices esofágicas, para valorar varices gástricas y en contados casos una biopsia hepática. Y cuando hacemos el estudio de la evaluación del cirrótico, pues debemos medir la creatinina, ¿no? Y los electrolitos. Recuerden que la creatinina se va elevando conforme vamos quitando mucho líquido. Entonces eso lo está llevando a un hepato renal. Los electrolitos que se alteran básicamente son el sodio y el potasio. Y aparte en el medio interno hay alcalosis metabólica, como hemos dicho. Entonces es mejor medir el sodio urinario en orina de 24 horas para valorar el uso de diuréticos. Ya vamos a conversar respecto al manejo de aquellos pacientes que tienen que usar diuréticos cuando tienen ascitis, ¿no? Igualmente hay que medir las proteínas en orina de 24 horas y un monitoreo de la presión arterial. Cuando ya analizamos el líquido acítico hay que hacer un estudio completo. Eso implica pedir un recuento celular, establecer la morfología, si son polimorfos, si son mononucleares o linfocitos. Hay que hacer un cultivo del líquido cítrico, hay que medir las proteínas totales y fraccionadas, medir el ADA, la adenosina hacer un Papa Nicolau en el líquido cítrico y un Block-cell, ¿no? Todos estos son elementos fundamentales en el estudio del líquido cítrico. Adicionalmente, se pueden pedir dosajes de grasa láctica, de amilasa, triglicéridos, cuando se sospechan otras causas. Entonces, para tratar la ascitis, hay tres formas, ¿no? Uno es aquel cajón desastre donde a todo el mundo le dan furosemida y espironolactona, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen tendencia a hacer hipotensión cuando le das dosis masiva de diuréticos, y ocurre en las emergencias, ¿no? Nuestros residentes le dejan, por decir, 80 miligramos de furosemida o 160 más espironolactona 100 miligramos, y entonces el paciente de un día para otro orina 5 o 6 litros y baja de peso notablemente, ¿no? Y eso no hace más que llevarlo a un síndrome patorrenal. Entonces, otro médico conservador, otra escuela es, primero inician con espironolactona y el parámetro de medición es el perímetro abdominal a nivel de la cicatriz umbilical. Entonces van viendo si diariamente se reduce y cada tercer día le aumentan de 100 en 100 espironolactona y furosemida de 20 a 40, 80 y así por el estilo. Pero furosemida se agrega después que el paciente llegó a un estadio en el cual no hay respuesta. Es decir, le damos espironolactona 100, al tercer día le damos 200, al otro tercer día le damos 300 y así. Cuando el paciente llega a 400 y su perímetro abdominal no se modifica, entonces le agregan recién furosemida, 20, 40, 80. Entonces es una conducta conservadora. Lo ideal es medir el sodio urinario. Si el paciente tiene edema, si el sodio urinario es menos de 20, ese paciente amerita usar tanto espironolactona como furosemida al mismo tiempo y no esperar demasiado, ¿no? Para los casos agudos, indudablemente utilizaremos terlipressina para reducir la presión de la porta. De manera que ese es un dato a tenerse en cuenta. Paracentesis es otra modalidad de tratamiento que tiene dos objetivos, ¿no? Existe un objetivo que es eh, diagnóstico y otro objetivo que es terapéutico. Para diagnóstico, pedir todos los exámenes que he comentado y terapéutico como parte del manejo de una citis refractaria. Y la meta es eso, ¿no? Reducir 0,3 a 0,5 kilo por día en pacientes sin edemas, ¿no? Y si hay edema, se puede reducir hasta 1 kilo por día como máximo, y no como les he puesto el ejemplo de 5 o 6 kilos de un solo día, ¿no? Entonces, la citis refractaria se valora de dos formas, ¿no? Uno es cuando el paciente tiene más de 3 episodios de ascitis a tensión en un año. Pero esperarse un año para decir que un paciente tiene ascitis refractaria es demasiado tiempo. Y se dice que hay ascitis a tensión cuando produce dificultad respiratoria y el paciente no tolera el decúbito. Entonces, cuando se le drenan el líquido, pues el paciente se alivia y cada cierto tiempo ellos vienen para que tú le quites el líquido. Pero contextualizando lo que realmente es útil en la práctica clínica, ascitis refractaria se refiere a aquel paciente que estando utilizando dosis plena de espironolactona, esto es 300 a 400 o 400 a 600 miligramos diarios, más furosemida de 160 miligramos diarios, y no logra reducir el perímetro abdominal, a eso se llama citis refractaria. Entonces, esos son los pacientes candidatos a
paracentesis terapéutica. Entonces sacan 5 o 6 litros de líquido cítrico y hay que reponer con albúmina, porque si no hago eso, el paciente hace una contracción de volumen y nos va a llevar a un hepato renal. Entonces, se pueden sacar una cantidad determinada de líquidos, 6, 8, en ocasiones hemos visto sacar hasta 20 litros de líquido cítrico, pero que hay que reponer en albúmina, o al menos si no hay albúmina, porque es un poquito caro en nuestros hospitales que son pobres, solamente están destinados para determinados pacientes y a veces no los aprueban, entonces hay que darle coloides, por lo menos. Entonces, la citis refractaria implica tener uso de diuréticos a las dosis que he comentado, y entonces cuando se alcanza con esa condición, se puede hacer lo que hemos dicho, ¿no? La paracentesis terapéutica o el uso de TIPS, ¿no? Esto lastimosamente solo lo están haciendo en este momento en el hospital Rebagliati, en donde colocan los TIPS, ¿no? Que son shunts, catéteres que se ponen a nivel de la yugular, que atraviesa la, la suprahepática atraviesa el hígado, entonces se favorece el retorno venoso por esa vía, pero se acompaña de una alta tasa de encefalopatía hepática, que es otra complicación que lleva a la muerte. Otra complicación es la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Se caracteriza porque hay una infección primaria del líquido acítico. Ustedes saben de que cuando hay una peritonitis secundaria a una perforación de una víscera hueca, digamos una úlcera péptica perforada, una apendicitis perforada, una diverticulitis perforada, pues hay una causa de fondo, ¿no? Acá no. Acá la pared intestinal está indemne y por translocación bacteriana los patógenos llegan al líquido acítico y lo infectan. Clínicamente el paciente va a tener un abdomen duro, abdomen en tabla, con signos de rebote. Entonces, cuando hay eso, significa que ha hecho una peritonitis bacteriana espontánea. No es causada por gram negativos, también por gram positivos y algunos anaerobios, ¿no? Se caracteriza porque hay dolor abdominal difuso, hay signos de irritación peritoneal, ¿no? O sea, rebote positivo, abdomen en tabla, y el paciente luce mal, luce séptico, ¿no? Puede tener fiebre, escalofríos, y lastimosamente esto es una complicación que tiene una mortalidad moderadamente alta, ¿no? El diagnóstico implica hacerle una paracentesis y hacer el estudio del líquido. Entonces, para decir que un paciente tiene PBE, necesitamos que la cuenta de leucocitos que sean más de 250 por milímetro cúbico y a predominio de polimorfos nucleares y el cultivo sea positivo. Eso es una PBE. El siguiente paso es darle antibióticos. Sin embargo, existen otras dos condiciones que ustedes deben valorar. Una es la neutrocitis y otra es la bacteriacitis. En la neutrocitis, la celularidad es más de 500 polimorfos nucleares, pero sin embargo el cultivo es negativo. Eso se llama neutrocitis. En cambio, bacteriacitis es cuando los leucocitos son menos de 250, pero el cultivo es positivo. Los tres, sea PBE, sea neutrocitis o bacteriacitis, igual se descubre con antibióticos y se repite la prueba al cuarto día de tratamiento o y de acuerdo a eso continuamos si es que ha habido mejoría. Por ejemplo, el fármaco que más utilizan es ceftriaxona, es una cefalosporina de tercera generación, se deja 2 gramos en 24 horas y al cuarto día vemos el resultado del cultivo o vemos si los otros parámetros han mejorado, pues continuamos hasta completar 7 a 10 días. Si no ha habido mejoría, podemos cambiar el antibiótico de acuerdo al cultivo del líquido cítrico. Para evitar que se produzca esta condición, se puede hacer profilaxis con antibióticos. Recuerden que norfloxacina como tratamiento se da 400 miligramos 2 veces al día. Como profilaxis se puede dar una sola tableta diario, ¿no? En algunos casos donde hay resistencia y teniendo presente que los genes de la zona donde trabajan es sensible a trimetopin sulfonatoxazol, es otra opción a darse. Pero actualmente el que más se utiliza es rifaximina. Es un antibiótico no absorbible y que permite un control de esta posibilidad de peritonitis bacteriana espontánea, haciendo una limpieza del tubo digestivo. Otra complicación son las varices esofágicas, más o menos 50-60% de los pacientes con cirrosis lo desarrollan y un tercio de ellos sangran en los siguientes 2 años, ¿no? Y es una causa importante de mortalidad. Endoscópicamente hay una clasificación que los selecciona en pequeños, medianos y grandes. Las pequeñas una leve protrusión hacia la luz del esófago, las medianas una protrusión hasta el punto equidistante entre el centro de la luz y la pared, y las grandes obstruyen toda la luz, pues, ¿no? Esta es la clasificación japonesa de varices pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Va a depender de la insuflación que cuando ustedes están haciendo la endoscopía.
Los factores de riesgo, uno puede adelantarse y decir, este paciente va a sangrar cuando ve puntos rojos, como acá, ¿no? Puntos rojitos. Y el tamaño de la variz, cuando es grande, son pacientes que van a sangrar al menor contacto. De ahí que la dieta que debe indicar es una dieta atraumática. Desde el punto de vista médico, el tratamiento para reducir la presión de la porta es usar beta bloqueadores. Usualmente se indica propanolol de 20 miligramos diarios y va aumentando la dosis, pero hay que tener cuidado de unos efectos adversos, ¿no? Propanolol puede disminuir la libido en gente joven, no está muy de acuerdo con esto. Igualmente puede producir broncoespasmos. Si el paciente ya tiene poco, ha tenido asma en su infancia, la puede reactivar. No debe darse más allá de las 2 de la tarde porque en la noche produce insomnio, ¿no? Y si el paciente tiene un bloqueo AB, pues va a empeorar, ¿no? Está contraindicado en gente que tiene bradicardia. Entonces, esas son unas contraindicaciones. Cuando encuentran alguna de ellas que limite el uso de propanolol, lo que pueden usar es un nitrato. Mononitrato de isosorbide, viene de 10 miligramos, una tableta cada 8 horas, y con eso van a ir disminuyendo la presión de la porta. En ocasiones van a tener que hacer una ligadura de las varices. Usualmente los gastros programan 2, 3 ligaduras, dependiendo del tamaño de las varices. O en los casos agudos para disminuir la hipertensión portal van a usar octreotide, como ya vamos a ver más adelante. Entonces se considera que hay hipertensión portal cuando hay más de 12 milímetros en ecografía. Puede cursar con una hematemesis masiva, con taquicardia, con ortostatismo y obviamente llega el shock hipovolémico. Estos sangrados son muy aparatosos, ¿no? Sangran como no tienen idea. La endoscopía se encarga de confirmar el diagnóstico y entonces el tratamiento a ofrecerse es de las siguientes formas, ¿no? Primero hay que reponer líquidos, porque un paciente que está con una hipovolemia, está en shock, hay que reponer líquidos, ¿no? Hay que, si es posible, colocar los tips, pero esto no se hace de urgencia, es un procedimiento programado. La escleroterapia también es programado, se hace con polidocanol, con argón láser, pero eso depende de las facilidades que encuentren en cada servicio, ¿no? Lo que sí en forma aguda se puede utilizar es la sonda Sextay-Blakemore. Esta es una sonda que cuando se introduce en el esófago, afuera queda un CAF con un globito y ahí le introducen aire, le introducen agua, entonces la sonda está dentro del esófago, se hincha, se infla y comprime las varices que están sangrando, ¿no? Entonces hay balones o sonda aceite Blakemore con balón intraesofágico y hay otros con balón intragástrico. Mm, tuvimos una colega que falleció por este tema, ¿no? Ella tenía una cirrosis biliar primaria, su médico era una gastroenteróloga del hospital. Un buen día sangra por las varices que tenía y le pregunta a la doctorcita, ¿dónde me hospitalizo, no? ¿Acá en el hospital o me voy a la clínica? Como la doctora la gastro, estaba de guardia en la clínica, le dice, ven acá a la clínica, mejor acá te vamos a cuidar más de cerca. Y era un sangrado masivo, ¿no? Entonces, comienza a darle terlipresina, que es la otra condición que se puede usar en forma aguda para bajar la hipertensión portal, pero a pesar que se estaba dando infusión, no había mejoría, ¿no? Y entonces, la paciente, así como entraban los paquetes globulares, se salían por las varices, ¿no? Imagínense, llegó a utilizar 17 paquetes de glóbulos rojos y la paciente cada día o cada vez peor. Entonces deciden colocar la sonda aceite Blakemore y le colocan, ¿no? A nivel del esófago, inflan el CAF, pero el sangrado no para, ¿no? Y lo que pasa es que esta paciente, aparte de tener sangrado variceal del esófago, tenía un sangrado variceal del estómago también. Y lo que son las cosas de la vida, ¿no? En esa clínica A1 no tenían sonda aceite Blakemore con balón intragástrico. Y en su hospital sí tenían eso, ¿no? Pero estaba tan grave que ya no lo pudieron trasladar y falleció, ¿no? Entonces, esto para darles una idea de que uno debe de rodearse de todos los aditamentos, ¿no? Y saber qué opciones tiene en su centro de trabajo. No es que el prestigio de una determinada clínica necesariamente te brinde una mejor atención, ¿no? Entonces, a pesar que usaron terlipresina, somatostatina, nada, no mejoró, ¿no? Y la paciente se murió. La encefalopatía hepática es otra condición, es una complicación seria con alta mortalidad en pacientes con cirrosis hepática. Entonces, es un trastorno del sensorio, que ya vamos a ver que hay 4 estadios, y que cuando uno diagnostica eso hay que tratar
de buscar el factor que lo está descompensando, ¿no? Se caracteriza porque hay una manifestación neuropsiquiátrica, básicamente dada porque no hay una remoción óptima del amonio y del manganeso, que es un oligoelemento que hay que quelarlo y se suele cursar con edema cerebral. Eh, en los casos de daño hepático avanzado, verbigracia, cirrosis, pues hay formación de shunts, ¿no? Intra y extrahepáticos. Y eso hace que hay un paso de la sangre por tal la circulación sistémica con mayor aporte de amoníaco que va atraviesa la barrera hematoencefálica y eso se traduce en el trastorno sensorio, ¿no? Entonces hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica a las benzodiazepinas endógenas, de ahí que es una contraindicación dar benzodiazepinas exógenas, ¿no? A veces el paciente invierte el ritmo del sueño. Los pacientes con cirrosis duermen de día y de noche están despiertos y muchas veces para que no molesten porque están haciendo bulla o se pueden salir a la calle, los atropella el vehículo, les dan un diazepam y al día siguiente está en coma. No usar benzodiazepínicos en pacientes con cirrosis para inducir sueño. Recuerden que en ellos hay una inversión del ritmo nictameral, esto es que tienen una poca producción de melatonina, que está ubicada en la epífisis, como ustedes saben, y que eso regula los ciclos de vigilia-sueño. Entonces, en estos pacientes son candidatos para regular el sueño, utilizar melatonina, pero no deben darle ningún barbitúrico ni una benzodiazepina, porque ese es un factor que lo lleva a encefalopatía. De manera que ese es un dato importante. Entonces, los factores que van a desencadenar una encefalopatía, como les estaba comentando, son fármacos que deprimen el sistema nervioso central, entre ellos barbitúricos, benzodiazepinas. Los trastornos electrolíticos, ¿no? La hipocalemia y la alcalosis metabólica. Un aumento en el contenido de proteínas en la dieta, ¿no? Si es un paciente que tú le dices no coma carnes rojas o proteínas de origen animal y es lo que más hace. O a veces hay un incremento del amonio, puesto que el paciente está estreñido. Entonces, una modalidad de tratamiento de encefalopatía es producir 2 a 3 heces blandas. ¿Con qué se consigue? Con disacáridos que no se absorben, como son la lactosa o el lactitol también, ¿no? Entonces, la lactulosa se da a razón de 30, 60, 90 centímetros. Cada tercer día van aumentando la dosis si es que no hace deposiciones. El objetivo es conseguir 2 a 3 deposiciones blandas y de esa manera nos evitamos la encefalopatía. Eh, Obviamente la hemorragia, ¿no? Cuando el paciente hace sangrado variceal, así sea en pequeña cantidad, ese sangrado se comporta como una proteína y por lo tanto lo va a descompensar al paciente. Acá faltaría colocar las infecciones, ¿no? Las infecciones urinarias, las neumonías, la celulitis, descompensan al paciente con cirrosis y lo lleva a encefalopatía. Entonces, todos estos factores tienen que ser manejados. No basta tratar la encefalopatía en sí. Si no damos antibiótico para la infección urinaria o no hemos diagnosticado una neumonía, pues el paciente no va a mejorar, ¿no? Esta es la escala de Rivan, en la cual tenemos 4 estadios de encefalopatía hepática. Se valoran las alteraciones de la personalidad, el nivel de conciencia y el tono y motricidad, ¿no? Entonces noten que en el estadio 2 y en el estadio 3 hay presencia de asterixis o flapping. Eso está ausente en el estadio 1 y en el 4 obviamente está en coma. Si está en coma no van a poder buscar asterixis. Entonces la asterixis o flapping se presenta en el estadio 2 a 3, ¿no? Ya ustedes en su casa lo revisan con mayor detalle este cuadrito. Entonces, la encefalopatía hepática ustedes la van a diagnosticar por exclusión o haciendo un electroencefalograma. Esto último no es práctico porque las citas son largas en la mayoría de nuestros hospitales y la contribución al tratamiento es muy pobre, ¿no? Más sí, un examen neurológico apropiado, buscando el flapping sobre todo, nos rinde dividendos. Entonces, para el manejo hay que dar una dieta baja en proteínas. Si es que hay que dar proteínas, tienen que ser de alto valor biológico, es decir, proteínas de origen vegetal. Hay que dejar lactulosa titulando la dosis, como hemos dicho. La pretensión es obtener 2 a 3 deposiciones blandas y darle antibióticos que barran, que limpien el tubo digestivo. Neomicina es un antibiótico antiguo, no absorbible. Metronidazol también se puede usar, norfloxacino, ciprofloxacino y más recientemente rifaximina. Entonces, ya hemos comentado esto de los trastornos del sueño, invierte el ritmo nictameral, aquí hay que usar melatonina, hay que establecer los pronósticos y hay nuevas modalidades que todavía no han mostrado su utilidad. Hablemos rápidamente del síndrome hepatorrenal. Entiendo que hay una clase que les va a dictar sobre este tópico, así que no vamos a abundar en detalles. Es una complicación que se caracteriza porque el paciente desarrolla una insuficiencia renal aguda de carácter funcional.
La falla renal aguda clásica tiene dos componentes, ¿no? La oligoanuria, que se presenta en los primeros 10 días hasta 2 semanas, y luego viene la fase poliúrica en la cual el riñón se destapa y comienza a orinar un volumen alto de orina. Esas son las dos fases establecidas en una insuficiencia renal aguda clásica, y cuando se hace una biopsia se encuentra necrosis tubular aguda. El síndrome hepatorenal es una forma de insuficiencia renal, pero de carácter funcional, es decir, no hay un daño estructural. Si ustedes hacen una biopsia, toda la arquitectura está conservada. Acá básicamente es la falta de volumen, un exceso en diuréticos, un exceso en paracentesis que lleva a una vasoconstricción de la circulación esplácnica, y eso resta flujo al riñón y la hace fracasar en su intento de fabricar orina y expulsar los tóxicos, ¿no? Entonces, se caracteriza porque hay una azoemia progresiva, la uric comienzan a subir paulatinamente, suele cursar con hiponatremia, con hipertensión arterial, y obviamente van a ser oliguria, ¿no? Existen dos tipos: el tipo uno que tiene una instalación mucho más rápida, un aumento de la creatinina más del doble, es de carácter progresivo, y el tipo 2 es un incremento de la creatinina, pero más pausadamente, más lentamente, ¿no? El tratamiento implica infundir líquidos con albúmina, bajo en sal. Idealmente se hace un trasplante hepático, y en algunas ocasiones hay que utilizar vasoconstrictores, ¿no? Sin embargo, la mortalidad en hepatorenal es alto. Algunas palabras que no están en estas transparencias lo constituye el síndrome hepatopulmonar. Entonces, para eso necesitamos dos conceptos, ¿no? Conocer lo que es ortodioxia y conocer lo que es platipnea, ¿no? La platipnea es todo lo opuesto a la ortopnea. En la ortopnea, ustedes saben por cardiología que el paciente tiene disnea cuando está echado. Cuando se sienta o se para, desaparece la disnea. Acá es al revés. El paciente cuando está sentado, cuando está de pie, tiene disnea, y cuando se recuesta desaparece. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay shunts intrahepáticos, shunts intrapulmonares. Entonces, esos shunts están permeables cuando están parados. Cuando se echan, se anulan los shunts y por lo tanto el paciente ya no tiene disnea. Eso mismo se aprecia en la toma de gases arteriales. Entonces, ustedes toman los gases arteriales al paciente que está echado, y le repiten el procedimiento 3 minutos después, pero ya con el paciente sentado. Si hay una caída de la tensión arterial de oxígeno de más de 5 milímetros de mercurio, pues ese paciente tiene ortodioxia. Entonces, repito, la caída de la presión arterial de oxígeno en 5 milímetros de mercurio entre la posición echado y sentado con un intervalo de 3 minutos, si presenta eso, se llama ortodioxia. Entonces, el paciente con cirrosis que presenta platipnea y tiene ortodioxia, eso es compatible con hepato renal. La mortalidad es altísima, tan igual que el hepato renal. El hepato pulmonar tiene una alta mortalidad superior al hepato renal. Eso es lo que quise decir. 95-99% de los pacientes se mueren. Entonces, tener mucho cuidado con las paracentesis terapéuticas, donde sacan muchos litros de líquido cítrico y no reponen, cuando utilizan en forma masiva los diuréticos. Ahora vamos a presentar un caso clínico relativamente corto. Este es un paciente alcohólico desde los 10 años de edad. Tomaba fermentados, destilados, y siempre lo hacía hasta llegar a la embriaguez. Este, Tiene 46 años de edad y inicia su periplo hace 3 meses con aumento del perímetro abdominal. Hace melena, dolor abdominal e hipocondrio derecho. Está asténico, adinámico y está con hiporexia, ¿no? Sus funciones vitales: hay una tendencia hacia la taquipnea, con la tendencia a la taquicardia. Su presión se mantiene bien y no hay fiebre, ¿no? Algo nos quiere decir, ¿no? Probablemente ya está disminuyendo el volumen, entonces está tratando de compensar eso hiperventilando. El examen físico está orientado en las tres esferas. Es colaborador, tiene pupilas isocóricas, normorefléxicas, hay cierto grado de palidez, dos cruces, las escleras están con ictericia, hay halitosis, hay infiltración yugular grado 2, lo cual nos dice que ya tiene insuficiencia cardíaca, y presenta ginecomastia, ¿no? Como expresión de hiperestrogenismo. En el abdomen se encuentra globuloso, hay ascitis,
hay equimosis, hay nevi rubí, o sea, tiene todas los estigmas hepáticos, ¿no? Tiene circulación colateral. Entonces, todo esto ya clínicamente le dice que es un paciente con cirrosis, pues, ¿no? Sus genitales tienen un vello de distribución ginecoide y en las extremidades hay edema, ¿no? Con llenado capilar de 3 segundos, lo cual significa que está hipoperfundido. Cuando el llenado capilar es menos de 2 segundos, eso es normal. Cuando es 3 o más, eso es falta de perfusión, ¿no? A nivel renal, a nivel del lecho capilar. En los exámenes tiene una hiponatremia muy leve, con una hipocalemia moderada, un calcio con hipocalcemia leve, su protonina está prolongado. La protonina normal es 13, en la mayoría de los laboratorios tiene 17 con INR 1.7, su TTP también está prolongado, lo normal es 35, 36, es un A positivo, la urea todavía está normal, la creatinina es normal, las bilirrubinas hay un ligero incremento con patrón del a predominio de la viruela indirecta, transaminasas pobremente elevadas, aunque si es varón hasta 50 lo normal, ¿no? Mujeres sí hasta 35. La fosfatasa alcalina también 100, 120. Está con 8 hemoglobina, plaquetas en 50.000, entonces acá ya tiene una bisitopenia, ¿no? Y en ecografías tiene un hígado de 11.9 centímetros, lo cual es normal, aspecto granular, no hay dilatación de la vía biliar intrahepática ni extrahepática, el coledoxo está normal, la vena porta tiene 13 milímetros, por lo tanto ya tiene hipertensión portal. Entonces, recapitulando, la hipertensión portal se puede diagnosticar por estudio líquido acítico, se puede diagnosticar por ecografía, se puede diagnosticar por hiperesplenismo, se puede diagnosticar por endoscopía. Entonces, hay varias formas de hacer el diagnóstico de hipertensión portal, ¿no? La vesícula está acodada con contornos regulares y contenido anecoico con pared de 5 milímetros. O sea, significa que está inflamada la vesícula, ¿no? La pared de la vesícula normalmente mide 4 milímetros. Entonces, el equipo que la ve plantea hígado con datos de cirrosis, la ENEC, son alcohólico crónico, colestitis crónica litiásica. Esto usualmente se ve en pacientes que han tenido una sepsis, que son grandes quemados, politraumatizados, etcétera, ¿no? O sea, la vesícula se inflama, pero no hay cálculos, ¿no? El hígado acusa un proceso inflamatorio crónico, hay ascitis y hay hipertensión portal. Son los diagnósticos. Adicionalmente, tiene una insuficiencia hepática con un Child C, o sea, su reserva funcional está muy venida a menos. Hay hipertensión portal, ascitis moderada, coagulopatía secundaria que hemos conversado y una anemia normocítica normocrónica, como es patrimonio de aquellos pacientes que tienen una anemia por enfermedad crónica. Entonces le dejan una dieta para hepatópata de 1500 calorías y le retan potasio. Recuerden que el potasio está bajo, entonces los retos de potasio implican mejorar rápidamente el potasio, porque eso puede llevar a un paro cardiorrespiratorio en diástole y el paciente no sale por más que le hagan reanimación. Omeprazol, con lo cual no estoy muy de acuerdo, dicen como hepato o protector gástrico, y en realidad esto induce mayor osteoporosis, no altera el pH y favorece la colonización de gérmenes en el estómago y por lo tanto puede hacer reflujo y neumonías aspirativas, ¿no? Ciprofloxacino, por el tema de la limpieza del intestino, aunque acá le está dando como tratamiento, ¿no? Eso implica cada 12 horas. Lactulosa, cada 8 horas 30 cc para obtener las deposiciones que hemos comentado, espironolactona como diurético junto con la furosemida, ¿no? Y las medidas generales, pues, ¿no? Para evitar trombos, se vendan los miembros inferiores, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta, alguna experiencia que hayan tenido en su práctica en estos días. ¿Se quedaron dormidos? María, ya acabamos la clase. No está ninguno. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Que tengan buenas noches. Hasta la próxima sesión. Hasta Gracias, luego, Buenas noches. doctor. Buenas noches, doctor.